En esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Un cristiano que no tiene el control de sus pensamientos no tendrá jamás el control de su voluntad. La mente es muy importante, querido oyente, porque muchas batallas se ganan o se pierden desde el interior de nuestros pensamientos. Es aquí la torre de control que nos permite estar firmes o ceder al pecado, a la tentación o al fracaso. Es importante comprender que las batallas se ganan o se pierden en un solo pensamiento. Las emociones y los sentimientos, que es otra área muy importante que aprender, se mueven o derivan de lo que pensamos. Primero lo pienso, luego lo siento y mi cuerpo reacciona. El 90% de la voluntad del ser humano radica en lo que piensa. Y esta noche, Dios está interesado en que cada cristiano tengamos un control total y no parcial de nuestros pensamientos. Por eso, hoy vamos a analizar que no es correcto dejar volar los pensamientos a la deriva, sino que esta noche, con ayuda de Dios y del Espíritu Santo, vamos a volver a tener control de ellos. La mente y los pensamientos. Oramos. Señor, bendice tu palabra, gracias por estar aquí presente y nuevamente vengo a ti en oración, te pido que nos hables a través de este estudio. Señor, gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Lo he mencionado anteriormente y creo yo que Dios permite que lo volvamos a aprender porque la repetición es bíblica. La repetición constante es una área en donde Dios trabaja para que aprendamos una verdad bíblica. Y en la Biblia nosotros vamos a encontrar muchos textos en donde Dios nos repite: piensa positivamente, piensa lo correcto. Filipenses capítulo 4 versículo 8 pudiera ser un versículo repetitivo. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, y todo lo que es honesto, y todo lo que es justo, y todo lo que es puro, y todo lo que es amable, puede sonar algo repetitivo, pero hay una verdad espiritual. Dios quiere que aprendamos a pensar. Dice al final: si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Se me viene a la mente una de las esculturas más famosas hechas por los artistas del mundo, es la escultura del pensador. Esta escultura está diseñada, un hombre totalmente concentrado en sus pensamientos. Esta escultura es una persona que tiene la mano pegada a la cabeza. Y quien hizo esta escultura a mí me parece interesante porque nos quiso dar a entender que pensar es un ejercicio que se requiere esfuerzo. Esta escultura no fue esculpida en una posición relajada, no fue esculpida como si hubiese tenido una victoria levantando una espada, como otras esculturas. No, esta escultura es un hombre realizando un gran esfuerzo por concentrarse. Eso me lleva a pensar, querido hermano, que es muy fácil no pensar. Es muy fácil dejar volar nuestros pensamientos. Es muy fácil dejar que cualquier cosa entre a la mente y no tener un control total de lo que hay. Pero pensar profundamente y enfocarnos en algo bueno y positivo requiere esfuerzo. Por eso, esta noche nos vamos a admirar en cierto punto de esta escultura, porque pensar con responsabilidad requiere de trabajo. Y esta noche tenemos que volver a trabajar en los pensamientos. Necesitamos desarrollar una forma correcta de pensar, porque hay algunas cosas que no vienen por sí solas. Y una de ellas es el pensar bien. Yo no me levanto, ¿verdad? Y de repente tengo buenos pensamientos. Oh, hoy voy a hacer el bien, hoy voy a perdonar, hoy voy a saludar a mi vecino, hoy voy a intentar ser mejor padre. Nadie
levanta su vida o nadie se levanta desde la noche a la mañana teniendo estos buenos pensamientos. Tenemos que aprender a pensar correctamente, tenemos que aprender a traer estos pensamientos positivos. Y claro, estos pensamientos positivos no me refiero a una idea general de piensa positivo, sino de ir a la fuente que tiene los pensamientos positivos y es la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice: por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Dios, ¿por qué quieres que pensemos en cosas que son dignas de alabanza? ¿Por qué quieres que pensemos en cosas pacíficas? ¿Por qué? Bueno, la respuesta que Dios nos daría es porque nuestra paz y nuestra tranquilidad depende de lo que haya en nuestra mente. Pero no solo depende de lo que haya en nuestra mente, porque puede que ahorita tú tengas algo bueno en la mente y por eso disfrutas de una buena noche, sino que también depende del proceso correcto de pensamiento. Porque si de vez en cuando pienso positivo, pues de vez en cuando me siento bien. Pero si yo tengo un proceso correcto de pensamiento, como lo dice Dios, si yo pienso en todo lo bueno, lo noble, lo justo, lo amable, ese proceso me trae a mi vida cristiana madurez. Entonces vamos a aprender cómo traer este proceso a mi vida cristiana. En mi introducción, déjame decirte que los pensamientos juegan un papel muy importante en nuestra vida. Los pensamientos son intangibles, esto significa que son impalpables. Yo no los puedo apretar con la mano, no tienen color, no tienen forma o no tienen peso porque están en mi imaginación, son mis pensamientos. Claro, sí tienen una carga emocional muy poderosa, pero no los puedo yo a veces sacar de la mente. A veces decimos, ¿cómo quisiera arrancarme este pensamiento? Pero lo decimos metafóricamente, porque no podemos arrancar los pensamientos y tocarlos con la mano. Si así fuese, muchos pensamientos nuestros ya estuvieran en el suelo. Pero los pensamientos son intangibles, es decir, así como vienen, también se van. Y tenemos que entenderlo. Vienen con mucha facilidad, sorprendentemente entran hasta lo profundo de nuestro corazón. La pregunta es, ¿debemos ponerle atención a algo que no podemos tocar con las manos, pero que nos acompañan toda la vida? Claro que tenemos que ponerles atención. Y aquí empezamos con el punto número 1, pidiendo a Dios sabiduría para que Dios nos dé entendimiento. Pues número 1, los pensamientos son importantes porque Dios los toma en serio. Dios nos creó con una manera creativa. Él nos dio la mente, el corazón. Él quiere que piensemos, que seamos seres racionales. Por cierto, no te dejes llevar solo por la emoción. Dios quiere que seas un ser espiritual que tenga control de su mente y de sus pensamientos. Y cuando Dios nos crea así, nos hace responsable de lo que pensamos. Dios ve los pensamientos. Dios tiene la capacidad de juzgar también los pensamientos. No solo Dios juzga lo que hacemos y no hacemos. Dios también juzga lo que pensamos y podemos llegar a meditar en la cabeza. Dice la palabra de Dios. Si usted puede ir conmigo a la Biblia, Proverbios capítulo 15, versículo 26 dice: abominación son a Jehová. ¿Qué? ¿Qué es abominación a ti, Señor? Los pensamientos del malo. Oh, Señor, entonces no solo te abominan las acciones, sino también los pensamientos. Sí, mas las expresiones de los limpios son limpias. Vemos que aquí la Biblia no está hablando de acciones, está hablando de pensamientos. Pensamientos y expresiones. Entonces, número 1, los pensamientos son importantes porque Dios los toma en serio. Dice la palabra de Dios, abominación, repugnancia, ganas. Usted sabe lo que significa esta palabra, de devolver el estómago le produce a Dios. Entonces, Dios no solo abomina lo que hace el malo, sino que también lo que el malo piensa. Dice la Biblia en Salmos 94:11, Jehová conoce los pensamientos de los hombres. No solo conoce a los hombres, conoce los pensamientos. Dice que son vanidad. Salmos capítulo 94 versículo 11. Eso significa que las imaginaciones de tu corazón son como un libro abierto delante de Dios. Y esto lo podemos ver de manera positiva y negativa. ¿Por qué de manera positiva?
Porque si yo estoy padeciendo de pensamientos intrusivos, cosas que yo no quiero pensar y que estoy teniendo una batalla con la mente, bueno, Dios los conoce y Dios puede ayudarme. Pero también de forma negativa, porque si yo estoy pensando de manera voluntaria venganza, estoy pensando cosas incorrectas, estoy deleitándome en un pensamiento que no quiero dejar ir, entonces de forma negativa yo puedo entender que Dios juzga ese pensamiento. Isaías capítulo 66, versículo 18 dice la palabra de Dios: porque yo conozco sus obras. Pero no termina allí. Y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas vendrán y verán mi gloria, dice Dios nuestro Señor. Qué interesante. Número 1, Dios toma en serio los pensamientos. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versículo 16, en el día del juicio dice que serán juzgadas las cosas secretas. ¿Cómo dice el texto? Vamos a verlo. Romanos 2, 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Y sabes dónde están los más grandes secretos de los hombres? En el corazón, en la mente, en las imaginaciones. Si tomamos en serio el poder de Dios, debemos tomar en serio entonces que Él puede ver los pensamientos. Hay un salmo muy hermoso, nos dice que aún no está la palabra en nuestra lengua y oh Jehová, el Señor ya lo sabe todo. Esta enseñanza nos vuelve a ser responsables con lo que pensamos. Número 1, dije, Dios toma en serio los pensamientos y los juzga. Número 2, los pensamientos son importantes porque es una área en donde Dios trabaja. Es una área en donde trabaja la salvación. Es una área en donde trabaja el crecimiento espiritual. No somos máquinas, querido hermano. Somos seres pensantes y Dios trabaja con la mente, el raciocinio del ser humano. Dios quiere hacernos salvos, sí, por la fe, pero también por lo que creemos. Y la fe y lo que creemos no es totalmente emocional. Hay un raciocinio, hay una metanoia, un cambio de pensamiento, un cambio de dirección, una voluntad que nos lleva a pensar en lo correcto y creer en lo correcto. Los pensamientos, número 2, son importantes porque es una área donde trabaja la salvación. Dice la palabra de Dios, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Mira cómo una persona puede ser salva cuando llega el Evangelio a su vida, cuando él lo procesa, lo cree, lo piensa, lo medita. Y dice la Biblia que ahí llega el arma de nuestra milicia, que es poderosa en Dios, la fe. Y ahora entiende el concepto, déjame terminarlo. Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué decimos esto? Porque mucha gente que no es salva y no cree en Dios es porque tiene un proceso incorrecto de pensar. Ellos piensan que Dios no existe. Ellos piensan que Dios no es suficientemente poderoso. Ellos piensan que la vida viene de otra forma de existencia. Y ese es un problema porque el diablo se deleita en la mente del ser humano, ha creado falsos argumentos, ha levantado contienda en la mente del hombre contra Dios, y esos pensamientos están atrapando el corazón del ser humano y alejándolos de Dios. ¿Cómo Dios puede salvar a alguien que ha pensado en su vida pura mentira? Bueno, Dios viene con el poder del Evangelio y viene al hombre incrédulo. Y mira que ese hombre incrédulo ha levantado una fortaleza en su mente contra el conocimiento de Dios. Y dice Dios, esa fortaleza tiene que ser abatida por medio de la verdad, por medio del Evangelio, por medio del poder del Espíritu Santo. Y mira que viene el poder del Espíritu Santo cuando alguien recibe a Cristo y dice Dios, aquí hago jaque mate, como si fuera un juego de ajedrez. Dice Dios,
he derrumbado estas fortalezas en las que tú creías. Ahora hay un terreno libre para volver a sembrar lo que es la verdad de Dios. Y hay mucho desierto, hay todo desierto en esto, porque escucha, los pensamientos son importantes porque es un área donde trabaja la salvación, es un área donde trabaja Dios. Dios trabaja con hombres no solo incrédulos, trabaja con hombres que no tenían raciocinio, razonamiento bíblico. Y aquí estoy yo, el primero. El hombre natural, dice la Biblia, no percibe las cosas que son de Dios, no razona las cosas que son de Dios, no entiende las cosas del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, dice la palabra de Dios, fue entenebrecido. Póngame atención que este es el punto más difícil, pero yo sé que usted lo está captando bien porque tiene la ayuda del Espíritu Santo. Mira con quién o con qué tipo de personas Dios trabaja cuando los hace salvos. Trabaja con el hombre incrédulo. Trabaja con el hombre natural, trabaja con el hombre que tiene deficiencias mentales, en el buen sentido lo digo, no me lo malentienda. Hablo de una deficiencia porque mentalmente no hemos tenido el conocimiento de Dios. Y es cuando llega Dios y dice, trabajaré en su mente, trabajaré en su corazón. Ahora aquí voy a hacer una pausa, pero muchos de nosotros nos decimos sanamente mentales y tenemos unas creencias tan tremendas que perturban nuestra vida, creencias tan chistosas les vamos a llamar, como el hecho de que no podemos derramar sin querer la sal porque creemos que son años de maldición. Creemos todavía que el gato negro nos va a hacer daño y por eso cuando nuestra mascota vemos que nace un gato negro de ella, lo regalamos o lo tiramos, y tenemos creencias así, que el Feng Shui, o tenemos el espejo frente a la puerta o la herradura arriba de la puerta, porque el diablo ha puesto fortalezas mentales que se queden arraigadas y que nos alejen de Dios. ¿Quién va a limpiar eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, yo trabajo con tu mente, es una área donde voy a trabajar, y un cristiano tiene que limpiar su mente para enseñar esta verdad a otra persona. Por eso, hermano, ya me voy al tercer punto, pero es importante que tú mires cómo trabaja Dios. El Evangelio derriba las fortalezas mentales. ¿Cuál es el problema mentalmente hablando? Dios viene con el poder de su palabra y derriba esos baluartes y dice el Señor, he vencido. Y nos da una mente nueva, nos da una mente en Cristo, nos da un terreno limpio para empezar a sembrar la palabra de Dios. Así es Dios con nosotros. Y dice Dios, vas a poder llevar cautivo todos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Porque aquí lo que importa es Cristo, no es las creencias que tengo, es Cristo lo que importa. Había una persona, y lo digo para la gloria de Dios, que en su mente había puesto el miedo y el temor de que si ella se alejaba de la hechicería y de la brujería, el diablo la tenía bien agarrada y decía a ella, es que algo me va a pasar. Y ella lo comprobaba y el diablo se burlaba de ella porque la tenía controlada. Es que si yo salgo de esto, algo malo me va a pasar. El diablo había puesto en ella una fortaleza mental que la alejaba de la luz de Cristo, pero cuando vino Cristo a su vida, fue un choque tremendo, pero el poder del Espíritu Santo es superior. Que ella al recibir a Cristo como Señor y Salvador, su mente creyó en la verdad. Y lo que la estaba cautivando, que fue el miedo, Cristo Jesús cautivó ese miedo y llevó cautivo ese pensamiento a la obediencia. Ella dijo, no, ya soy salva. El Espíritu Santo está conmigo, lo creo, lo entiendo. Lo tengo en la mente y en el corazón. Voy a hacer lo que es correcto. Desde ahora en adelante no vuelvo a hacer esas ofrendas. No vuelvo a hacer ese sacrificio. Y el corazón se le aceleraba. Claro que tenía miedo, pero llevó cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque aquí lo más importante es Cristo y no mis creencias. Es Cristo y no lo que yo antes creía. Es Cristo. Por eso dice la palabra de Dios, ya terminando este segundo punto,
Dijo Dios: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Entonces va ligado. El camino inicuo va muy de cerca con los pensamientos, y dice Isaías 55:7: y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué fácil lo dices. ¿A poco es tan sencillo así nada más dejar de pensar de forma negativa? De acuerdo a la Biblia, es un cambio de dirección. Solamente deja de hacerlo, pero es una sustitución, y acércate a Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová donde quiera que tú estés esta noche, querido hermano. Entonces dije, punto número 2, los pensamientos juegan un papel muy importante porque es el proceso de la conversión. El cristiano que piensa en Cristo crece como cristiano. Muy bien, vamos al punto número 3. Estamos hablando esta noche acerca de los pensamientos, acerca de la mente, y nuestro texto base se encuentra en Filipenses, capítulo 4, versículo 8, el cual dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Los pensamientos son importantes, número 3, porque revelan lo que hay dentro de nosotros. Revelan la persona que ahora somos. Los pensamientos son importantes porque descubren y dan a conocer lo que realmente somos y valemos. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea que lo que tú piensas eres. No eres lo que vistes. No eres realmente lo que tú crees demostrar. Eres lo que tú piensas desde tu corazón. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así que nuestros pensamientos revelan nuestra verdadera personalidad. Dime lo que piensas y te diré lo que tú eres. Se me viene a la mente los fariseos. ¿Usted se acuerda de los fariseos? Los fariseos, nadie podía sobrepasar la vida ordenada que según ellos pensaban tenían. Ellos pensaban que estaban bien. Escucha, los fariseos, según ellos, estaban bien con Dios porque oraban, ayunaban, diezmaban. Todo parecía estar bien en la vida de ellos, excepto por una cosa. Dios los conocía en su corazón y sus motivaciones internas eran pecaminosas. Y Cristo los conocía, y Cristo los descubrió, y Cristo los acusó de su hipocresía, porque ellos decían estar bien, pero Dios, que conoce los pensamientos, decía: aquí algo no cuadra, tú no eres lo que tú dices ser, tú eres lo que piensas. Y Jesús, claro, por eso lo quisieron apedrear, les dijo sepulcros blanqueados, les dijo vasos sucios, porque lo externo reflejaba piedad, pero lo interno reflejaba lodo y pudrición. Eran como sepulcros blanqueados, dice el Señor. Pero por dentro había odio, pensamientos de maldad, rencillas, codicias, lascivia, etcétera, etcétera. Nada más por ponerte un ejemplo, querían ser alabados. En sus pensamientos, la verdad, estaban mal. Por eso dice el Señor: tú no eres lo que dices ser, tú eres lo que hay en tu corazón. Y sería muy bueno que analizáramos qué hay en mi corazón. Y me gustaría que siguieras este estudio porque si no alcanza el tiempo ahorita, me gustaría otro programa para enseñarte cómo Dios puede ayudarnos a salir de esos pensamientos negativos y que no suene como a una acusación, porque alguien pudiera decir: oye, yo sí quiero salir de esos pensamientos, ayúdame, no solo me juzgues y me critiques. Ok, vamos a ayudarte a través con la palabra de Dios. Número 4. Los pensamientos son importantes porque están relacionados con nuestra vida espiritual. Dios nos da la victoria en nuestra mente y en nuestros pensamientos, así como lo escribe la doctora Lili Medina en este momento exactamente. Número 4, los pensamientos son importantes porque están relacionados con nuestra vida espiritual. El crecimiento, querido hermano, de un hombre, el crecimiento espiritual es imposible sin el uso de la mente y de los pensamientos. Hermano, ¿por qué dice eso?
Yo nunca he sido muy bueno para la escuela y ahora usted me dice que para crecer espiritualmente tengo que poner en acción mi mente. Mira lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, y aquí dice Dios, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos enseña esto? El razonamiento es importante porque está relacionado con la vida espiritual. A donde quieras tú verle, querido hermano, si tú quieres crecer espiritualmente, haz lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Ven a Dios, preséntate a Dios como un sacrificio vivo. No como un sacrificio muerto que ya no sirve. No, como un sacrificio vivo, así como estás. Ven a Dios y dile, Señor, ayúdame a ser santo y a ser agradable delante de ti. Te entrego mi mente y mi corazón. No quiero conformarme a lo que era. No me conformo a este siglo. Vengo a ti, Señor, para ser transformado. Aquí está mi mente, aquí está mi entendimiento, Señor. Eso es lo que tienes que hacer. Y así la santificación progresiva va a avanzar, querido hermano. Porque podemos ser santificados progresivamente o podemos decaer de nuestra santificación por medio de lo que pensamos. Por eso la palabra de Dios nos dice y nos reta, ten la mente de Cristo. Ten la mente de Cristo. Por medio de la mente somos convencidos que debemos andar por el buen camino. Dios, aunque el Espíritu Santo motiva, es verdad, el Espíritu Santo crea intenciones en el corazón, pero una de las cosas que hace el Espíritu Santo es prender la luz y revelarte la verdad. Y es ahí donde la mente trabaja. Préstame atención porque este es un estudio bíblico. Esto es un estudio bíblico que tienes que conocer. Dios prende la luz, el Espíritu Santo revela. Y es a través de la mente que tú puedes tomar una decisión. Los pensamientos constituyen una parte importante de nuestro servicio a Dios. Dijimos, punto número 4, los pensamientos están relacionados con nuestra vida espiritual. Entonces, si tú quieres servir a Dios y ser de bendición, mira lo que dice Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él. ¿Para quién? Para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ahora, aquí hay sabiduría, querido hermano, y con esto ya estamos llegando a la parte final. ¿Qué nos enseña Filipenses capítulo 4? Nos enseña que debemos tener control de nuestros pensamientos. Nos enseña que hay algunas cosas en las que sí debemos pensar. Dios quiere que pensemos continuamente en lo bueno, lo honesto, lo justo. Esto me enseña. Pensar en lo bueno, en lo correcto. Si somos cristianos, es nuestro deber hacer un esfuerzo por educar nuestros pensamientos, por comprender la Biblia, por orar por ayuda divina para dominar mi mente que me está causando a veces tanto problema y fracaso. Señor, ayúdame a pensar en lo que tengo que pensar. El primer mandamiento de Dios es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y ¿qué crees? Y con toda nuestra mente, dice la palabra de Dios. Yo no quisiera hablarte mucho de la mente, pero está en la Biblia, lo repite constantemente el Señor. Renovaos, renovaos la mente, los pensamientos. Por eso, dice Salmos 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Yo sé que es una batalla dura pensar en lo correcto, pero Dios ha prometido darnos el poder para tener control de los pensamientos. Segunda carta de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Ahora escucha. Si tú estás atesorando esta verdad bíblica, tú deberías desear escuchar más. Y deberías estar pensando ahorita, hermano, dígame ahora el punto, ¿cómo puedo ayudarme a mí mismo para vencer esos pensamientos? No veas este programa como un requisito, no veas este programa como que ya quiero que termine. Tú deberías ver este programa y este estudio como una oportunidad de decir, quiero grabarlo incluso para escucharlo cuando yo lo necesite, para compartírselo a mis amigos, a mis familiares. Quiero este programa como una oportunidad de tener información bíblica para saber qué hacer. Escucha, tú deberías estar pensando esto. Ahora escucha. Quiero terminar, estamos hablando ya en el punto final. ¿Qué nos enseña Filipenses 4:8? Bueno, nos enseña que hay cosas en las que tenemos que pensar. Ahora escucha, no estoy diciendo que los cristianos no podamos tener malos pensamientos. Tenemos malos pensamientos y de a montones. Estos pensamientos vienen como ráfagas a nuestra vida. Y continuamente, yo creo, más los cristianos somos atacados por pensamientos intrusivos, no los queremos. ¿Y por qué más los cristianos? Porque se supone que ahora ya no queremos pensar lo malo y tenemos una lucha continua contra la mente. Antes de ser cristianos no nos importaba lo que pensábamos, pero ahora sí nos importa. Tenemos que luchar hasta con pensamientos blasfemos, si Dios existe o no existe. Es una realidad, los pensamientos, los cristianos luchamos contra esos pensamientos y no es porque los atesoremos, que aquí los tengamos, es porque el diablo, el dardo de fuego, el mundo o nuestra incredulidad nos hace no tener una buena cultura mental. A veces los cristianos leyendo la Biblia, orando o incluso en la misma iglesia vienen estos malos pensamientos como dardos de fuego. Pero el cristiano está llamado a eliminarlos y no a permitir que haya una morada en nuestra cabeza. Quiero terminar con esto. Alguien dijo, no puedo evitar que las aves vuelen en mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido en ella. ¿Cómo evito esto? Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice el Señor. Ahora, si esto me enseña a pensar en cosas positivas, también Filipenses 4:8 me enseña que hay algunas cosas en las que yo no debería pensar de forma negativa. Si yo leo este versículo de forma contraria, diría la Biblia, por lo demás, hermanos, todo lo que es falso, no lo pienses. Todo lo que es deshonesto, no lo pienses. Lo injusto, lo impuro, lo que no es amable, todo lo que es malo de nombre, lo que no tenga virtud, lo que en vez de alabar sea para deshonrar a Dios, no lo pienses. Con esto termino, ya perdí la cuenta, pero termino con esto. Los pensamientos deben ser controlados por medio de la Biblia como una norma. Hermano, ¿cómo determino que un pensamiento es bueno o malo? ¿Es noble o es cruel? ¿Es falso o es verdadero? Bueno, por medio de la Escritura, por medio del Espíritu Santo, por medio de la oración. ¿Te motiva a honrar a Dios? Piénsalo. ¿Critica a alguien? No lo pienses. ¿Te motiva a ser mejor persona? Síguelo meditando. ¿Es contrario y afecta tus emociones? No lo pienses. Los cristianos debemos pensar como cristianos. ¿Y dónde lo aprendo? En el manual de la vida, la Biblia. Nuestras motivaciones, convicciones y opiniones deben ser controladas por la palabra de Dios. Todo lo que es contrario entonces no alimenta la mente. Deberías tener cuidado con esos pensamientos irreales o fantasiosos. Por ejemplo, pensar que tener más dinero me hace más feliz. Eso es una ilusión. Y las damas, las mujeres, son más dadas a tener esta falsa ilusión. Encontraré a mi príncipe azul que vendrá en un caballo blanco y vendrá, me llevará a un castillo y me vestirá con vestidos rosas y tendré una corona. Qué bonitos pensamientos, no los juzgo, no los critico. Pero cuando llegan a la realidad, se dan cuenta que no era como pensaban. Y tristemente se enojan con Dios.
Y solo por ponerte un ejemplo, pero la Biblia nos dice que la vida del hombre no depende de sus fantasías, ni del dinero, ni de sus bienes. Dependen de Dios. Así que, querido hermano, y vamos poniendo ya el fondo musical. ¿Qué áreas de tu mente necesitan esta noche la ayuda de Dios? ¿Qué área de tu mente necesita esta noche la intervención divina? ¿Qué tanto te detienes a pensar en lo que dice la Biblia? ¿Qué tanto rechazas los pensamientos contrarios? ¿Qué hay en la mente? ¿Qué hay en nuestro corazón? No te juzgo, pero esta noche podemos venir a Dios y decirle: Señor, ayúdame a desarrollar un buen hábito de pensamiento. Oh Señor, no me había puesto a meditar ni a analizar que la mente era importante porque tú trabajabas con ella, Señor. Ayúdame, Señor. Ahora escucha, ¿cómo es posible que a pesar de ser tan sucios, y lo digo por mí, mentalmente, Dios todavía así nos use? Porque a Él no le podemos ocultar nada. Él sabe qué tan mal, qué tan sucia está nuestra casa espiritual, nuestra mente. Y vaya que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no puede morar, no puede vivir. O qué incómodo será para el Espíritu Santo morar en un hogar así. Y a pesar de eso, Él sigue usando nuestra vida. Si a pesar de que pensamos mal y tenemos un proceso malo de pensamiento, Dios hace cosas buenas con nosotros, ¿qué no hará si nos dejáramos limpiar aún más? Así que esta enseñanza fue solo para entender cómo Dios utiliza el proceso de la mente en los cristianos. Si tú gustas y quieres escuchar la segunda parte, que ya es cómo controlar los malos pensamientos con la palabra de Dios, y ya esa enseñanza tiene que ver cuando somos víctimas de pensamientos, dardos de fuego, que ya es imposible controlarlos porque no depende, ciertamente sentimos de nosotros, pues entonces te invito a escuchar esta enseñanza, ya sea en la radio, ya sea de forma privada. Comunícate con nosotros. Tenemos un curso que está actualmente ahorita activo, se llama Neuroteología, la Biblia en la mente, y aunque está enfocada a los niños, hay principios bíblicos que tú puedes utilizar para poder crecer espiritualmente. Y los cristianos, por lo menos yo no pienso, no creo que haya problemas con que un cristiano aprenda, crezca y sepa cómo la Biblia puede ayudarnos a controlar los pensamientos. Más consejeros necesitamos así en la iglesia. Así que quiero terminar contigo, que me estás escuchando, querido hermano, porque esta noche no traes tus pensamientos a Cristo y le dices: Señor Jesús, yo soy una persona que necesita controlar sus pensamientos y no puedo. Lo primero que tienes que hacer es reconocer, número uno, que somos pecadores, que somos débiles. Debes reconocer, número dos, que solo Jesucristo puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú haces esto, vas a crear un efecto espiritual en tu vida. ¿Cuál va a ser ese efecto? Dios va a escribir tu nombre en el libro de la vida, y el día que tú y yo perdamos esta vida, la vamos a ganar en el cielo, es decir, iremos a la gloria porque nos arrepentimos. Pero el efecto negativo, si yo no acepto a Jesús, es entonces me quedo con mis pecados, sigo con mi credulidad, y el día que yo muera, que es una realidad, que todos vamos a morir, entonces estaremos separados de la gloria de Dios. Dios es bueno, mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros, Cristo Jesús. Tienes que creer que Jesús es tu Salvador. Si tú crees que Jesús es tu Salvador, es más que suficiente para ser salvo. Te invito esta noche a hacer una oración. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Te invito a hacer esta oración conmigo, un reconocimiento voluntario y consciente de que Jesús es mi Señor y Salvador, y yo soy un pecador. Vamos a orar. Repita conmigo: Padre Celestial, reconozco, Señor, que soy un pecador. Reconozco, Señor, que tengo una debilidad y que te necesito. Esta noche, Señor, vengo a ti en busca de ayuda. Creo en el poder de Dios. Creo, Señor, en la restauración del Espíritu Santo. Te pido, Señor, que entres en mi corazón, que escribas mi nombre en el libro de la vida y me lleves a la gloria el día que yo muera.
Gracias, Dios. Todo esto te lo pido y te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. A Dios sea la gloria.